Hola, mi nombre es Yadira Alifonso. En este video voy a poder compartirles mi opinión sobre si la reforma agraria fue o no beneficiosa para el Perú, analizando los aspectos como la política, económicas y sociales entre los años 1930 y 1990. Dentro de mi opinión, la reforma agraria tuvo buenas intenciones sociales, dentro de las fuentes que se nos estuvieron presentando dentro de las semanas que hemos estado aprendiendo. Pero siempre jalando para la competencia de algunos o buscando el beneficio de otras personas. Pero lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones sociales que éste tenía, no se logró los resultados que estaban esperando, en lo que es el ámbito económico como político. Bueno, en este caso fue un proceso que en sí buscó una justicia social para los campesinos que trabajaban para los hacendados, pero este terminó afectando bastante la productividad del país y generando quizás nuevos problemas hasta una crisis en las décadas que venían. Dentro del aspecto político, desde el año 1930, el Perú vivió una etapa de inestabilidad política. Les brindo estos datos quizás teóricos para poder llegar a una conclusión más eficaz y básica de lo que se vio en lo que es el aspecto político. Con lo que son, por ejemplo, en estos tiempos hubo golpes de Estado y gobiernos militares. Digamos, por ejemplo, en 1968, el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder tras derrocar a Fernando Belaúnde Terry. Su gobierno buscó romper con el dominio de las élites tradicionales y fortalecer el Estado, impulsando así la reforma agraria en el año 1969. Políticamente, esta reforma fue vista como un acto de justicia, ya que por siglos las tierras habían estado concentradas en pocas manos, estos conocidos llamados hacendados, que quizás a lo largo de nuestra vida siempre hemos escuchado de parte de nuestros abuelos, que estos hacendados tenían en su poder grandes tierras y lamentablemente explotaban a los campesinos y maltrataban, ¿no?, a estos también. Sin embargo, este proceso se hizo de forma autoritaria, sin una verdadera participación de los campesinos, y generó resistencia y división entre los sectores del país. Bueno, después el gobierno de Francisco Morales Bermúdez trató de corregir los excesos de Velasco y preparar así el retorno a la democracia con la Constitución del año 1979, pero el Estado ya había quedado debilitado, ya que tras esta reforma que se dio por una forma tan autoritaria, se dividió para los campesinos diferentes zonas de los hacendados. También no se escuchó al pueblo, como podemos ver dentro del proceso, no había una verdadera participación de los campesinos, por lo cual se podría decir que no se escuchó al pueblo, lo cual debilitó bastante la democracia en el país. En lo que es el aspecto económico, económicamente la reforma agraria buscaba aumentar quizás la producción agrícola, que era una de nuestras principales fuentes de ingreso económico, y mejorar la distribución de la tierra. Miles de hectáreas fueron expropiadas, porque así se dice, fueron expropiadas a los hacendados y entregadas a cooperativas campesinas. Pero acá hubo un problema, que al inicio parecía un cambio muy positivo, en el cual sí quizás era bueno, como les comenté anteriormente. Habían hacendados que de verdad se habían apoderado de muy, pero muy grandes tierras y pues maltrataban a los campesinos que se daban, ¿no? Pero con el tiempo, muchas de estas cooperativas de campesinos no lograron sostenerse, ya que faltaba capacitación, maquinaria, apoyo técnico. Técnicamente faltó una educación y quizás, como dicen esto mismo, la capacitación de cómo llevar ello. El Estado nacionalizó varias empresas y asumió demasiadas funciones, lo que esto provocó muy baja productividad, endeudamiento y crisis económica. Durante los años 80, con los gobiernos de Belaúnde, desde el año 1980 hasta el año 1985, y Alan García, de 1985 al año 1990, el país enfrentó hiperinflación, desempleo y aumento de la pobreza, así heredando en parte los problemas estructurales de esa reforma, ¿no? También en este aspecto hay que tomar en cuenta que nos afectó bastante lo que es un fenómeno natural, que fue el fenómeno del Niño, lo cual afectó bastante a la agricultura, que era una de nuestras fuentes de ingreso primordiales, lo cual nos llevó a importar alimentos para el país, lo cual también aumentó bastante lo que es ¿cómo decirlo?, la pobreza en lo que son zonas rurales como urbanas. En este caso, mucha gente campesina dentro de los que son los campos tuvieron que migrar a otras ciudades, lo cual aumentó bastante lo que es la población y así la pobreza. En lo que es el aspecto social, socialmente la reforma agraria cambió el rostro del campo peruano. Por primera vez, los campesinos fueron reconocidos como protagonistas. Hay
ver este aspecto bueno de lo que fue la reforma agraria. Se eliminó el sistema de haciendas y se buscó quizás revalorizar la identidad indígena y el quechua, que era parte de nuestras raíces en el país. Sin embargo, como les dije, al no haber una buena organización ni acompañamiento técnico, la desigualdad y la pobreza rural continuaron. Muchos campesinos migraron a las ciudades, como les estaba comentando, lo que esto provocó el crecimiento desordenado de urbes como Lima y Arequipa. Aún así, este cambio dejó una huella importante, rompió con siglos de dominación y abrió paso a un nuevo sentido de ciudadanía rural. En conclusión, con lo que les quiero tratar de decir con esto es que la reforma agraria fue un proceso realmente necesario, a pesar de toda la crisis que hubo. Realmente era necesario este gran cambio, ya que, como les comenté, hasta nuestros abuelos nos cuentan, los hacendados, claro, no todos, pero la gran mayoría, ¿cómo decirlos? Maltrataban a estos campesinos. Entonces, realmente este proceso sí era necesario, lo cual dio un cambio total al país, ¿no? Pero pues estuvo mal ejecutado. Políticamente representó un acto de justicia, socialmente dio voz a los campesinos, pero económicamente debilitó al país. Entre 1930 y 1990, el Perú vivió grandes transformaciones, gobiernos militares, democráticos y crisis económicas. Todos estos procesos, incluidos los de Velasco, Morales Bermúdez, Belaúnde y García, marcaron el camino hacia el Perú actual. Por eso, realmente considero que la reforma agraria fue beneficiosa en su intención, pero no en sus resultados, ya que tenemos que tomar en cuenta que el país realmente no estaba preparado para un cambio tan radical sin planificación ni apoyo sostenido. En este caso tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que quizás las decisiones que tomemos quieran llegar a beneficiar positivamente al país, si son mal ejecutadas, mal planeadas, pueden salir mal. Quizás beneficiaste en algo, pero perjudicaste en otros aspectos. Bueno, hasta este momento es el reporte que puedo entregar de lo investigado y de lo poco o mucho que pude entender. Muchas gracias.